Amables televidentes, estamos de vuelta en Visión Económica a las 18 horas. Este momento vamos a dar continuidad a lo que hablábamos en la primera parte del programa, sobre todo el ámbito internacional que tiene que ver con la situación de crisis, de guerra que ha surgido luego de la invasión de Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania. Nosotros como país somos de los principales de Latinoamérica a los que Ucrania exporta diferentes productos. Entonces, ahí en ese lado vamos a ver que nosotros estamos afectados ya indirectamente, aún todo esté surgiendo en esa zona. Incluso el presidente de la República, ustedes recuerdan que durante la semana pasada sostuvo una reunión de emergencia con todos su gabinete de política económica y para tomar previsiones, porque se avisora que en los próximos meses, días o meses, habrá una posible crisis que, a pesar de nosotros ya estar en crisis fruto de lo que tiene que ver con la pandemia, pues esto obviamente nos va a afectar. Y decir entonces que República Dominicana, según las informaciones que ha dado a conocer el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, nosotros somos de los principales destinos de exportaciones de Ucrania hacia Latinoamérica. Vamos a informar pues lo que ha dicho el ministerio. Es decir, traemos el 56% de la planquilla para hacer varilla, malla ciclónica, alambre de púa, clavo y una serie de componentes de Ucrania. Eso fue la información que dio en una entrevista el ministro de Industria y Aceite de Comercio. girasol. El aceite de girasol, de manera que, ¿qué va a pasar cuando esto no lo puedan ellos mercadear de Asia, China y Europa, que se nutren de ahí? Van a pagar a buscar aceite por otro lado, dice el ministro. Entonces, son algunas de las cosas que se exportan. Por ejemplo, los productos de fundición, el hierro y acero son importados, tuvieron un valor de un conjunto de unos 88.8 millones de dólares. Es decir, que ciertamente por ahí vamos a tener un poco de alzas, a pesar de que ya los materiales de construcción de por sí en los últimos años ha ido incrementándose a nivel de precios. Y usted como miembro de esa área, don Alejandro, tiene bastante información. No solamente eso, sino que se importan asuntos de plásticos y manufacturas de plástico también desde Ucrania. Y para que la gente entienda, cuando se le habla a la gente de que eso está muy lejos, que no nos corresponde, bueno, mírelo ahí ahora. O sea, todo el aceite de girasol que se comercializa en la República Dominicana viene de Ucrania. Entonces, esto es bastante problemático porque ya los aceites comestibles han aumentado más de un 100% en un año. Imagínense ahora que no tengamos la oportunidad de traerlos desde Ucrania, entonces resulta que nosotros entonces vamos a tener mayores costos por el aceite comestible de girasol. Sí, pero no es eso solamente. La tela también, tela sin tejer. Sintética. Es decir, que la ropa va a aumentar de precio. La ropa va a aumentar también de precio. Pero aparte de todo esto, y es lo que mueve también el petróleo, el gas natural, sí. Porque aunque nadie lo crea, el 70% del gas natural pasa por Ucrania, que va a Europa. El 70%, amigos televidentes. O sea, es algo que debe estar preocupando a los europeos, porque si por cosas del destino, por donde pasa el gasoducto, lo destruyen, se queda sin gas en Europa. ¿Me entiendes? Porque tendrían que transportarlo por barco. Sí. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que, aunque estén lejos, nos están dándole a nosotros una importancia vital al desenvolvimiento de esa guerra o de esa invasión que está perpetrando ahora mismo Rusia en contra de Ucrania. Claro. Entonces, que ya no somos una aldea, somos un país globalizado en camino hacia la globalización, y eso es nuestra meta, comunicarnos con el mundo, y eso implica relaciones comerciales, y como ustedes saben, pues
nuestro país, ya lo dijimos, pues somos parte fundamental de las exportaciones de Ucrania hacia Latinoamérica. Aunque mire, por ejemplo, lo que hizo Biden. Biden en los Estados Unidos liberó de las reservas estratégicas de petróleo 30 millones de barriles. ¿Me entiende? Entonces, eso hizo que bajara a $107 porque se estaba encaminando $107.60 el West Texas. Eso se estaba encaminando que se estaba hablando de la posibilidad de que cerrara en el día de hoy a $120, amigo. Y usted se imagina un aumento de $20 en eso. ¿Cuánto nos correspondería a nosotros hacer el aumento de petróleo con respecto a la gasolina, el gasoil y demás derivados del petróleo? Entonces, todas esas cosas son las que todos debemos estar conscientes de que no dependen de nosotros como país, que no producimos ese tipo de combustible. Y tal vez nosotros no lo recibimos de allá, tal vez lo recibimos de aquí, de Centroamérica, pero lo que nosotros ponemos nuestro costo es por lo que está el West Texas, sí, el petróleo. Entonces, esas son de las cosas que la gente debe entender, que no es un problema del gobierno, es un problema mundial, que nosotros no tenemos vela en ese entierro, porque nosotros no tenemos la capacidad de incidir en los precios internacionales con una guerra entre Ucrania y la Unión Soviética, Rusia, no la Unión Soviética. Bueno, a propósito de eso, entonces vamos a mencionar que el Ministerio de Industria y Comercio ha realizado aumentos en los costos que tienen que ver los precios de los combustibles. En la gasolina premium, en la próxima semana estará, bueno, a partir de esta noche, a medianoche. Sí, de hoy. Entonces, estará la gasolina premium con un incremento de 6 pesos en 293,60. La gasolina regular subirá 4 pesos, estará a 274,50. El gasoil óptimo sube 5 pesos, estará a 241,10. Igualmente sube 4. El regular estará a 221,60, mientras que el gas licuado de petróleo se mantuvo igual en el mismo precio, 147,60, y el gas natural se mantiene el metro cúbico en 28 pesos con 97. Otros precios que son otro combustible que básicamente no lo utilizamos nosotros, pero mantienen también alzas. Así que igual el ministerio ha informado que para esto ha tenido que invertir una gran cantidad de dinero, más de 500 millones de pesos, para poder paliar un poco y, y que no llegue el precio como debería, una forma de ayudar a la población, es lo que ha dicho el Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, yo sé que en esta semana supuestamente debe estar cerca de unos 700 millones de pesos de subsidio, que no es más que una parte de lo que ha aumentado, es lo único que se le ha traspasado al consumidor final. Pero por otro lado debemos hablar del conflicto que hay entre los colegios privados y el Ministerio de Educación. Yo me río porque nosotros... Eso mismo pensaba yo. Tú también. Te va a decir. Yo me río porque aquí se ha hablado de educación y entonces que el gobierno no contrata a los profesores, que están trabajando sin estar nombrados y cosas de eso. Entonces ahora los colegios privados dicen, señores, ustedes están nombrando ahora los profesores que eran empleados nuestros y lo están nombrando con mejores condiciones que la que yo le estoy dando. Entonces, el problema no es que tengan problemas con educación, es que el problema es que los colegios privados se han acostumbrado en este país a pagar centavos y a ganar mucho. Y esos tiempos ya acabaron. ¿Por qué? Porque un profesor antes decía, yo no voy a educación a dar mis conocimientos a la educación pública porque ellos no pagan lo que me pagan en el sector privado. Ahora resulta que cualquier profesor gana más del doble de lo que está ganando en el área privada. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una
sincerización del servicio. Pero los colegios privados dicen, si le aumentamos tanto a nuestros, pero ¿cuál es la materia prima tuya? No es lo que tú has vendido durante mucho tiempo diciendo que tú estabas dando una mejor calidad de educación porque tú tenías profesores mejores pagos. Ahora no me diga a mí que tú estás en contra de lo que yo estoy haciendo, porque es los profesores a quien le van a dar clase es a los hijos de la clase menos pudiente. Entonces, usted lo que tienen que hacer es revisar sus costos y entonces darle mejor condiciones a los mismos profesores, porque no es verdad que hay más profesores. Porque déjeme decirle una cosa, hay muchos que se han graduado, pero no todos calificaron. ¿No es así, José Zapata? Bueno, la información que yo he manejado es que el Ministerio de Educación dice que en el país hay un déficit de al menos 19,000 plazas. Bueno, en el ámbito de educación no todas son de maestros porque hay otros puestos como directores, técnicos distritales, administrativos, pero son alrededor de 19,000 vacantes en las que hay disponibles. Pero ¿qué pasa? Que también con esto, cuando el expresidente Danilo Medina implementó lo de la tanda extendida y que en una escuela solamente antes se daban 2 tandas, 3 tandas, la mañana, la tarde y la noche. Entonces, cuando pasa a la tanda extendida, una sola escuela se podía dar una sola clase, diríamos, un solo curso. Entonces, eso hizo que se necesitaran más escuelas y ahora, con esta situación que tenemos, el déficit de maestros sigue siendo alto. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los que están en los colegios han concursado y muchos han pasado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen los nombramientos, le van a aumentar prácticamente el doble. Un colegio. Un poquito más que el doble. Conozco yo colegio. Muy exacto. Yo conozco información de un colegio que me reservo el nombre, pero es uno de los más importantes de aquí, que el pago que le hace a los maestros en promedio es de 22,000 pesos. Entonces, entiéndase usted, una persona que está en un colegio ganando 22,000 pesos como maestro, pasa el concurso, comienza con 48. Comienza con 48, incluso los de secundaria que ganan más, entre 60 y 70. Ese es un aumento muy significativo. De manera que los ¿Usted cree que yo voy administradores a ir al privado a trabajar cuando a mí me están garantizando? Porque eso solución. Es salario, amigo televidente. Sí. Las condiciones que tiene un servidor público en el área de educación le llega como un 22% adicional del salario, aparte. No es como así. Salario. Es así. Lo que pasa es que se están quedando sin maestros porque se les está yendo al sector público y está en una seria situación que le acarrea dificultades, porque si no tienen los profesores, ¿cómo van entonces a abrir los cursos para los padres que deciden poner a sus hijos en el área privada? Eso yo diría que ahí la solución, básicamente ellos tienen que diversificarse, buscarle una manera de generar dinero de otra forma y poder entonces mejorarle la condición a los maestros que les quedan. Bueno, yo te puedo decir algo. Bueno, vamos a hablar de esto porque tengo informaciones que debía ser compartida con ustedes después de la pausa, amigos televidentes.